Hola, ¿qué tal? Les saludo afectuosamente. Mi nombre es Amílcar Cruz Sarmiento y pues estamos dando inicio a esta aventura, a esta experiencia que tiene que ver con este diplomado sobre tanatología. Quizás algunos de los oyentes pues tengan ya una noción o ya sepan de qué se trata la tanatología, pero si no, pues de todos modos aquí vamos a aprender. Bienvenidos a esta grata experiencia de estar en este diplomado. Sin duda alguna que al terminar este diplomado estaremos viendo la vida desde otra perspectiva. Tendremos una nueva visión, una nueva perspectiva, una nueva forma de mirar nuestra existencia y nuestra vida. Quise dejarles esta grabación porque hoy precisamente voy a estar dando clases o más bien impartiendo un, un curso sobre pareja, sobre matrimonio. Entonces no quise postergar la fecha que ya teníamos programada y hoy vamos a hablar acerca de la tanatología. Eh, la tanatología no habla solamente de la muerte, porque acuérdense que el concepto de tanatología es un concepto compuesto de dos términos etimológicamente. Quiere decir, bueno, pues el estudio sobre la muerte, porque thanatos en griego es muerte y logosología quiere decir estudio o tratado de. Entonces, en su manera más simple, el concepto sería el estudio acerca de la muerte. Pero la tanatología no solamente habla acerca de la muerte, la tanatología habla acerca de la vida también. Y acerca de la vida vamos a hablar en esta oportunidad. Porque en la vida experimentamos todo tipo de pérdidas. Las pérdidas van a producir un desajuste en nuestras emociones y el dolor es inevitable. No somos seres de plástico, no somos seres insensibles como para perder y no sentir dolor y no experimentar esos cambios emocionales que trae consigo el proceso del duelo. Así que voy a compartir pantalla con ustedes para que podamos, pues, entender un poquito acerca de cómo podemos nosotros ver este asunto, ¿verdad? De las pérdidas que tenemos en nuestra vida. Porque nadie pasa por la vida sin experimentar dolor o pérdida. Es imposible, no hay nadie en el mundo que no haya perdido algo. De hecho, desde que nacemos empezamos a perder y en su momento vamos a hablar acerca de eso, ¿no? De la pérdida del paraíso y de las pérdidas primarias que empezamos a experimentar en nuestra vida. Veamos el concepto de tanatología y voy a compartir pantalla con ustedes para que podamos leer juntos estos conceptos, como es el concepto y la definición. Ok, concepto de tanatología. La tanatología es una disciplina integral. Es integral porque lo abarca desde diversos ángulos, ¿no? Que aborda todo lo relacionado con el fenómeno de la muerte en el ser humano. La pérdida, el sufrimiento psicológico, las relaciones significativas del enfermo, el dolor físico, las voluntades anticipadas, los aspectos legales, la observancia del trato humanitario que ha de brindarse al paciente moribundo y el apoyo en el acompañamiento para él y su cuidador, ya que la pérdida la sufren ambos. No solamente la persona que va a morir. A veces la persona que va a morir tienen muertes repentinas y ni siquiera
se preparan para la muerte, sufren un accidente, etcétera. Pero las personas con las que tienen conexiones, entonces ellos van a experimentar el dolor por haber perdido a un ser querido. Entendiéndose pues que las conexiones emocionales son las que duelen cuando hay una pérdida. En función de esas conexiones emocionales, afectivas, conexiones de amor, en esa medida será tan intensa o menos intensa el dolor por la pérdida, o también el tipo de relaciones que se hayan llevado. Los duelos saludables es cuando las relaciones pues son armoniosas, son sanas, entonces la persona va a vivir el dolor en sus etapas correspondientes, en el tiempo que es correspondiente al duelo, y luego se atiende el asunto de la necesidad y queda resuelto el duelo. Pretender curar el dolor de la muerte y de la desesperanza, tanto del enfermo terminal como de sus familiares y de aquellas personas que por diversos motivos llegan o tengan ideación o conductas suicidas con base en la prevención y la intervención, no aboga por una actitud de dar meros consejos o consuelos. Así que este curso no tiene como finalidad curar el dolor por la pérdida, sino hacernos conscientes de que el dolor estará allí, que es parte de la vida y que el dolor tiene un sentido también. Estamos vivos y es imposible, pues, que no sintamos nosotros el dolor. Entonces, por lo demás, ayudar al bien morir será una meta tanatológica cuando la muerte de un paciente esté cercana, pero no la finalidad principal. Yo creo que quienes estamos aquí hemos experimentado pérdida en alguna oportunidad, en alguna ocasión. Y pues sabemos eh, lo que desenlaza, porque, bueno, en su momento vamos a ver las etapas, los estadios, porque la persona va a estar transicionando a lo largo de su proceso de duelo, entendiendo que hay duelos pues patológicos y hay duelos saludables. Dependiendo del tiempo, de la intensidad, vamos nosotros a definir cuándo es un duelo patológico y cuándo es un duelo saludable. Cuándo es un duelo que está por ahí suspendido, un duelo atorado, o cuándo es un duelo que está dentro del periodo de salud propiamente del duelo. No podemos evitar el dolor y a lo mejor nos podamos acercar un poquito a estas experiencias y quiero compartirles este video. Yo espero que lo podamos ver y escuchar también. ¿Qué les provoca escuchar esta canción? ¿Qué sientes cuando escuchas esta canción? ¿Qué recuerdos te trae? Bueno, yo creo que aun cuando seamos cristianos, en algún momento hemos escuchado una canción así como esa. A lo mejor si somos cristianos en la iglesia, hemos escuchado esta canción
que nos revela la pérdida y que en el alma queda una huella histórica. Y si perdiste a alguien, pues probablemente estas notas musicales o estas palabras tiendan a recordarte y a desenlazar pues algún sentimiento, porque la pérdida por muerte produce muchos sentimientos, muchas emociones que, que a veces no estamos preparados y que de hecho nadie está preparado para, para perder a un ser querido. Esta época que estamos viviendo es una época complicada, donde muchas veces los ciclos no se logran cerrar porque las circunstancias no nos han permitido despedirnos más bien de nuestros seres queridos. Y el no cerrar ese ciclo quedan como en puntos suspensivos y el alma no logra cerrar y el pensamiento no logra cerrar estos procesos y genera una complicación. En este curso vamos a aprender que el no llorar no nos hace bien, que reprimir nuestras emociones no nos ayuda al proceso de aceptación. Para llegar a la aceptación, tenemos que transicionar por una serie de estadios que nos van a llevar a vivir con mucha intensidad eh, la pérdida y que nos van a producir angustia, nos van a producir desesperanza y que no vamos a poder evitar el enojo, la ira, el coraje y que dentro de estos procesos hay mucha culpa también sin que la persona sea culpable. Pero bueno, así son los procesos y vamos a aprender en este curso todos los sentimientos y las emociones que, que se viven y que se viven con mucha intensidad. Pues bien, voy a dejar de compartir pantalla para decirles que no estamos preparados para perder y que cuando perdemos nos afecta en todos los sentidos. Todas las dimensiones de nuestra existencia se van a ver trastocadas
por la muerte de un ser querido y a veces tenemos que entender que la muerte del mismo individuo tiene que ser aceptada, tiene que ser trabajada por la misma persona que sabe que va a morir y que le va a generar una serie de situaciones que no conocía antes y que le van a producir mucha, mucha confusión. Entonces, vamos a entrar a esta definición acerca más bien del objeto formal de la tanatología, ¿no? Veamos cuál es la finalidad. Proporcionar al hombre que muere una muerte digna y apropiada, apoyándolo para aminorar el sufrimiento, lograr una buena relación con las personas significativas, resolver conflictos y comprender sus limitaciones físicas en su entorno personal, familiar y social. Una buena muerte en referencia a la persona que muere y también a los principales sobrevivientes, proporcionándoles la ayuda necesaria para que vivan el proceso de la muerte de un ser querido. Esa es la finalidad de esta disciplina, que podamos apoyar para mitigar, no para quitar. No vamos a poder quitar el dolor, pero sí vamos a poder mitigar el sufrimiento y lograr que la persona tenga una reconciliación con las personas significativas. Estamos hablando de la persona que va a morir. Entender y comprender las limitaciones físicas en su entorno personal, familiar y social. Entonces, la persona que sabe que va a morir, le van a surgir una serie de emociones que un tanatólogo debe de conocer y debe de tener como propósito llevarlo a una buena muerte, en el sentido de que sus relaciones puedan sanarse, que puedan haber conexiones otra vez, si no las hay, que pueda haber perdón, que pueda haber armonía con las personas significativas, ¿verdad? Y también trabajar con las personas que se quedan, con los familiares que se quedan, para darles un acompañamiento. Y acompañamiento aquí es la palabra clave. No podemos nosotros evitar el dolor, pero sí podemos acompañar. Y el acompañamiento es la actitud y es el fenómeno y es la acción más significativa que puedes tú dar en la pérdida de un ser querido. Cuando la persona que se queda va a empezar a vivir todo ese proceso de dolor, entonces va a necesitar acompañamiento. Y ahí entra el tanatólogo para hacer una red de apoyo, de acompañamiento, para que le pueda brindar un espacio de expresión emocional donde pueda verbalizar sus emociones que están reprimidas ahí, donde la persona encuentre un espacio de expresión y pueda liberarse de todo eso que trae en el alma y de esa manera poder llevar un duelo saludable. Veamos algunas nociones fundamentales de la tanatología. Número 1, el hombre como un ser biopsicosocial. ¿Qué quiere decir biopsicosocial? Bio, que es un ser vivo. Es un ser biológico, es un ser fisiológico. Psico, que es un ser pensante, que es un ser que tiene procesos cognitivos, que llega a conclusiones. Es un ser que piensa, que conoce su entorno.
es un ser social porque logra establecer interacción humana, porque luego empieza a tener amistades y logra tener conexiones de afecto, de amor con otro ser humano. Entonces, en ese sentido, el hombre es integral. Pero no solamente es un hombre que tiene vida, no solamente es un ser pensante, no solamente es un ser que interactúa con el otro, sino también es un ser neumático, entendiendo el neuma como el espíritu. Entonces diríamos que el hombre es un ser no solamente biológico, no solamente psicológico, no solamente social, sino que también es un ser espiritual. Y la espiritualidad se hace muy sensible en el entendimiento y en el concepto de la muerte. Para quienes tenemos una fe, tenemos un credo, vamos a entender que la espiritualidad nos va a ayudar a tener un entendimiento de lo que es la vida y la muerte. Entonces, el hombre como un ser biopsicosocial experimenta felicidad, alegría, dolor, sufrimiento y también muere, ¿verdad? El hombre nace, crece, se reproduce y muere. Hay un concepto que se llama la pérdida del paraíso y no es otra cosa más que la experiencia primaria que tiene desde cuando está en el vientre de su madre. El ser humano está en condiciones por demás favorables. Las condiciones más óptimas del ser humano las va a vivir en el vientre de su madre, porque tiene la cavidad perfecta, porque tiene pues la temperatura perfecta, porque ahí tiene las condiciones más apropiadas para desarrollarse, porque ahí tiene alimento, ahí tiene todo. Entonces, el ser humano está en un estado de confort, de plenitud. Nunca más en la vida va a volver a tener el confort, la comodidad que tiene cuando está en el vientre de su madre. Y de allí que esa memoria histórica que le queda en el alma, en el inconsciente y en el subconsciente, va a surgir en sus momentos de crisis. En sus conflictos existenciales va a buscar ese paraíso que perdió en algún tiempo. Va a buscar la plenitud en el confort que tuvo en las primeras etapas de su existencia. Cuando esté conflictuado, cuando se encuentre bajo crisis, bajo situaciones extremas, va a asumir nuevamente la posición fetal como un acto inconsciente de que así estuvo bien antes. Bueno, pero como no todo el tiempo va a estar en ese paraíso, llegado el tiempo, los 9 meses, el útero va a empezar a contraerse y va a empezar a expulsar ese producto. A ese ser que se encuentra en la plenitud, ese ser va a ser expulsado. Y ahí empieza el conflicto para el ser humano, porque tiene que dejar el paraíso y empezará su lucha por la sobrevivencia, porque pasará por un conducto muy estrecho donde su vida estará en riesgo, donde puede morir, donde el cordón umbilical puede ser su asesino, donde pasar por un conducto tan estrecho lo puede llevar a la muerte. Entonces empieza una lucha desesperada por la sobrevivencia. Al final dejará el paraíso y por primera vez sus pulmones se llenarán de oxígeno, de aire. Y cuando eso suceda,
va a experimentar un dolor agudo. Y entonces viene el primer llanto. Y ahí que la vida comienza llorando y así llorando se acaba, dijera a la canción, ¿no? Ahí el hombre perdió el paraíso y viene el desprendimiento del ser amado. Porque ese cordón umbilical en esa relación simbiótica que tiene con la madre, eso se rompe. Y entonces ya no es una unidad, ahora ya son dos seres que están separados. Y esa separación ya produce un duelo. Porque ese cordón umbilical será cortado y ahora hay una separación. Ahora él tendrá que alimentarse ya por otro medio y las circunstancias serán completamente diferentes a esos 9 meses que estuvo en el vientre de su madre. Se perdió el paraíso. Hay una recuperación temporal del paraíso cuando al bebé lo traen al regazo de su madre y otra vez puede mamar el pecho de la madre y entonces hay una succión ahí y hay una conexión otra vez con el objeto perdido y hay un reencuentro entonces entre esos dos seres, que es la madre y este ser vivo, este bebé. Y entonces el pecho de la madre es como la recuperación del paraíso nuevamente. Entonces viene otra vez ese estado pleno de confort, de comodidad, donde va a disfrutar nuevamente de ese ser que le dio la existencia, que le dio la vida. Pero resulta que esta es una fase temporal también. Todo su mundo va a ser experimentado ahora por la boca. Pero llegará el destete y con el destete también viene la pérdida del paraíso nuevamente. Y aquí hay un sufrimiento y un dolor recíproco, porque sufre la madre y sufre el bebé también cuando destetan al bebé. Y entonces la situación de pérdida se queda grabado en ese ser que ya perdió el paraíso completamente. Se dan cuenta cómo perdemos, se dan cuenta cómo desde el inicio empezamos a experimentar dolor, el llanto viene, porque no queremos perder y cuando perdemos nos duele. Pues bien, eso es más o menos la pérdida del paraíso. Ahora, yo quiero preguntarte para que pienses y en tu momento cuando podamos interactuar, que me digas cómo fue tu experiencia con los muertos. ¿Cuándo fue la primera vez que tuviste cercano a un muerto o que tu experiencia personal también te llevó a estar muy cerca de la muerte? Yo recuerdo que siendo niño, a lo mejor 6 años, 5 años quizás, acompañé a mi padre una vez en un camino y fue muy grotesco para mí ver a la orilla de ese camino a un hombre colgado que se había ahorcado con su mismo cinturón. Entonces fue un impacto visual en mis emociones también verlo ahí colgado en ese árbol de espina. Y ahora que me acuerdo a esa edad que yo tenía, claro que impacta. Siempre la muerte es impactante. Entonces, el ser humano al enfrentarse con la muerte, se atormenta, se angustia, sufre y como un mecanismo de defensa va a tratar de evitarlo. Entonces, por ejemplo, Jorge Bucay
tiene un cuento que se llama El cuento dentro del cuento. Quizás alguien ya lo haya escuchado. Se los cuento así rapidito en 5 minutitos. Se dice que un hombre tenía crisis de angustia por las noches y no podía dormir porque pensaba mucho en la muerte. Y pensar en la muerte a él le generaba un conflicto y entraba en sus crisis de angustia. Entonces, él dijo, ¿cómo puedo hacerle para poder liberarme del miedo? Porque él le tenía miedo y le tenía terror al hecho de morir. Se enteró que había llegado un hombre sabio a las afueras del pueblo. Y una mañana se fue a verlo. Y ciertamente el hombre sabio estaba en una casita de campaña. Y él llegó con mucho temor y le dijo, hombre sabio, yo vengo a platicar un ratito con usted. Y le dijo, a ver, dime de qué se trata. Y le dijo, no he podido dormir en varias noches porque entro en crisis de ansiedad y de pánico solamente con pensar en la muerte. Entonces el hombre sabio le dijo, siéntate, te voy a contar un cuento. Bueno, por eso se llama el cuento dentro del cuento. Ajá. Entonces en este cuento hay un cuento, ¿verdad? El hombre sabio le cuenta un cuento a este hombre desesperado y dice, mira, un hombre fue enviado por su amo al mercado de su pueblo. Llevó una lista de productos que tenía que comprar. Se llevó una mula para traer todo lo que iba a ocupar, lo que iba a comprar. Pero cuando llegó al mercado, se encontró con la muerte. Y le tuvo tanto terror a la muerte que se dio la media vuelta, dejó ahí a la mula y se regresó despavorido a la casa. Su amo le dijo, ¿qué te pasa? Y dijo, me encontré a la muerte y me miró amenazante. Vi sus ojos tan amenazadores y yo no quiero que me lleve. Así que por favor ayúdeme, deme dinero si tiene, ayúdeme, deme un caballo, yo me voy de este pueblo. Y el amo le dio dinero y le dijo, toma este caballo y vete a Tamur. Tamur es un pueblo que está aquí y allá puedes esconderte. Ensilló el caballo, tomó el dinero y cabalgó hacia Tamur. El amo se fue al mercado a buscar su mula. La mula estaba allá cuando el amo se encontró a la muerte y le preguntó, ¿por qué? ¿Por qué asustaste a mi criado? Llegó muy asustado diciendo que lo vistes amenazadoramente. Y la muerte le dijo, no, yo solamente me sorprendí. Porque hoy yo debo de encontrarme con él en Tamur. Y yo lo vi aquí. Y dentro de una hora en Tamur, yo me lo llevo. Así que este hombre llegó a su encuentro con la muerte. Bueno, ¿qué quiere decir este cuento? Que el encuentro con la muerte es inevitable. Nadie puede evitar el morir. De hecho, Moisés, cuando escribe el Salmo 90, quienes lean la Biblia, ustedes se van a dar cuenta que Moisés dice que, bueno, los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos 80 y con toda su fortaleza es molestia y trabajo porque pronto pasan y volamos. Que la vida del hombre es como la flor del campo, que nace, es hermosa, pero la tarde se seca y su lugar no lo conocerá más. Entonces, somos seres que en la vida traemos la muerte también.
Y tenemos que aprender a hacerle justicia a esa realidad, viviendo nuestra vida como debemos de vivir. Entonces, ante la enfermedad terminal o crónica, el ser humano puede adoptar diferentes actitudes. Número 1, rehusarse, renunciar, solicitar ayuda, gritar, llorar o convertirse en inválido antes de lo necesario, dirigir su frustración y enojo hacia sus seres queridos, porque el duelo produce mucha ira, mucha rabia, mucho enojo y mucho descontrol. Hay mucha confusión emocional. El dolor más fuerte y profundo de la vida es el enfrentarnos a la propia muerte. La tanatología apoya al enfermo para terminar la vida de manera positiva. De hecho, ese es el propósito de esta disciplina. Ayudarle a encontrarle un sentido al dolor. Buscar plenitud personal y así servir de ejemplo a otras personas hasta el último suspiro. Tenemos nosotros una misión, que es enfrentar al hombre con la muerte y reconciliarse y aceptarlo como algo que está dentro de lo natural. Dios lo estableció así y no lo podemos nosotros evitar. Si hablamos del apoyo tanatológico humano, entenderemos pues que en el caso del enfermo terminal, el enfermo terminal va a presentar dolores e incomodidades físicas en algunas ocasiones. No siempre es así, pero la tanatología va a tener como misión mitigar, paliar el dolor y las incomodidades físicas. La tanatología va a procurar como propósito fundamental disminuir el dolor y las incomodidades físicas por medio de ayudas médicas o farmacológicas y de otros recursos fisioterapéuticos. Bueno, pero ¿qué hacer con las personas que se quedan? A esas personas hay que aplicarles el recurso del acompañamiento. No evitarles el dolor porque no podemos evitar el dolor, pero sí que la persona se sienta acompañada, que en ese proceso de la adversidad, en el camino de la adversidad, alguien irá al lado de él acompañándolo. La mejor intervención tuya como tanatólogo será el acompañamiento. El sufrimiento en el paciente terminal se debe a la confrontación con la muerte, que conlleva la pérdida de autosuficiencia e independencia. Estamos hablando del enfermo terminal. Una de las pérdidas primarias que va a tener es esa suficiencia que tenía antes, ya no lo va a tener. Esa independencia, esa movilidad, la capacidad a veces para tomar decisiones, para ir y venir, eso se pierde y eso le va a provocar un dolor. El deterioro y sentimiento de impotencia y de culpa, porque el duelo invariablemente va a producir culpa. Aunque la persona haya hecho las cosas bien, pero la culpa viene dentro del paquete del duelo. La separación de la vida cotidiana y de sus seres queridos le va a generar angustia, le va a generar dolor y le va a generar una dificultad para aceptar esa realidad tan compleja. Entonces, esta situación va a traer al hombre, al ser humano, a un tiempo donde
va a tener que echar de la mano, va a tener que considerar sus recursos. Hay un concepto que se llama resiliencia y si alguien puede investigar acerca de la resiliencia estaría muy bien. Pero todo ser humano tiene en su haber recursos y capacidades para poder buscar un equilibrio y para poder resurgir de sus circunstancias de adversidad. Entonces, la resiliencia es un concepto, pues, nuevo, podemos decir, en donde el ser humano va a encontrarse y va a buscar su propia recuperación a partir de los recursos que posea por sí mismo. Entonces, la manera de disminuir el sufrimiento es mediante un proceso de toma de conciencia. En esa toma de conciencia se deben de tomar decisiones respecto a la actitud, no el sentimiento, sino las actitudes. La actitud va a ser determinante aquí, porque va a propiciar que la persona se desahogue del sufrimiento y al mismo tiempo que él mismo sea parte activa de este proceso. Para ello debe considerarse lo siguiente. Número 1, que se adueñe de la enfermedad y del proceso de la propia muerte. En otras palabras, debe de hacerse responsable de su propia muerte. Y el tanatólogo llevará a ese entendimiento y a esa conciencia al enfermo terminal de que se tiene que enfrentar y se tiene que hacer responsable de su propia muerte. Enfrentando los acontecimientos, tomando un papel activo ante la misma, resolviendo problemas personales, expresando su voluntad respecto de la misma y haciendo de su muerte un suceso de crecimiento y superación personal. En otras palabras, negar su propia muerte no le ayuda. Sin embargo, considerar su muerte, hacerse responsable de su propia muerte, enfrentarse a la muerte, eso es una señal de crecimiento, de madurez, de superación personal. Ok, ¿qué otra cosa se debe de considerar en este proceso? Encontrarle un sentido a su propia vida. Porque como es el cierre de su existencia, si le encuentra un sentido, entonces va a poder trascender, va a poder enfrentarse a este fenómeno. Entonces, encontrarle un sentido a su vida, incluso al sufrimiento y al dolor. Enfrentarse a una pérdida significativa, especialmente a la de la propia muerte. Ahora yo te pregunto a ti, ¿cómo reaccionas cuando pierdes algo? ¿Cuál es tu actitud? Si pierdes una casa, si pierdes dinero, si pierdes un trabajo, ¿cómo reaccionas? ¿Cómo te vuelves a conectar con tus sueños, con tus ilusiones ante una pérdida valiosa para ti? Así que enfrentarnos y hacernos responsables de nuestra propia muerte debe de ser una oportunidad para cuestionarnos respecto del sentido, no solo de la muerte, sino de nuestra propia vida. Esta disciplina nos debe de ayudar a nosotros a crecer, a trascender y encontrarle un sentido a nuestra propia existencia. Y debe servir para encontrar un sentido personal y concreto de nuestro ser.
y de las personas que están cerca de nosotros también. Y otra cosa que nos debe llevar a un entendimiento, nos debe de llevar también a aprovechar el tiempo que nos queda de vida. Ante la inminencia de la muerte, el tiempo cobra mayor valor para la persona. Imagínate que te dicen que te quedan 3 meses de vida. El sentido del tiempo será muy diferente al resto de las demás personas. Entonces, ahí el tiempo se aprovecha. Porque ante la inminencia de la muerte, el tiempo es más valioso. Entonces, el tiempo se aprovecha en la medida de lo posible. El tiempo de vida que quede para alcanzar los objetivos y anhelos pendientes que se consideren importantes antes de morir. Así que aceptar la muerte inminente, bueno, lleva a crecer, a madurar y a tomar la realidad con propiedad. Eso nos llevaría a aceptar o a comprender la propia naturaleza y vivir la última etapa de nuestra vida, que es cuestión de tiempo para que lleguemos a ese momento. Es cuestión de tiempo para que nos demos cuenta que eso no se puede evitar. Así que en esta oportunidad vamos a hacer esas consideraciones. Quiero dejarles una tarea. Por favor, investiguen la vida y obra de Elizabeth Kubler-Ross. Elizabeth Kubler-Ross es precisamente la teórica que investigó y que hizo de esta disciplina lo que es ahora. Ese modelo de transición de estadios y de etapas del duelo es precisamente la propuesta de Elizabeth Kubler-Ross. Y es interesante la vida de esta mujer. Cómo se adelantó a los tiempos y cómo sus experimentos, sus estudios, sus diarios, todo lo que ella escribió se quedó para patentar a la tanatología. Muy interesante la visión acerca de la muerte de Elizabeth Kubler-Ross. Interesante la visión de los niños respecto a la muerte, que por cierto dista mucho y es bien diferente cómo un niño ve la muerte y cómo un adulto ve la muerte. El niño no tiene a qué aferrarse, el niño puede desprenderse y aceptar la muerte tan natural. Como un adulto hace tantas conexiones que le cuesta el desprendimiento y la aceptación. Eso es muy interesante. Así que les invito para que investiguemos un poquito acerca de la vida y obra de Elizabeth Kubler-Ross. Me da gusto tenerles en este curso y sin duda alguna que vamos a ser muy enriquecidos a través de esta disciplina que es la tanatología. En esta disciplina, en las siguientes clases, vamos a ver el modelo tanatológico de Elizabeth Kubler-Ross. Vamos a ver la vida y obra de Elizabeth Kubler-Ross. Vamos a ver cuál es la mejor aportación de un tanatólogo ante una persona que está en un proceso de duelo, de pérdida. ¿Cómo podemos nosotros resolver un duelo? ¿O cómo podemos aceptarlo también?
entendiendo que vamos a pasar por varias etapas, entre ellas la negación como un mecanismo de defensa inconsciente del ser humano y también la ira, el enojo, la rabia que produce perder y generar todo ese tipo de confusión por la pérdida. Hay otro estadio que es la negociación y vamos a ver de qué se trata en su momento. Luego viene la depresión como un desgaste emocional y físico que la persona va a experimentar por la pérdida. Y posteriormente de la depresión viene la aceptación, donde la persona en un proceso homeostático va a equilibrar sus emociones, va a aceptar la pérdida y entonces se va a incorporar a una nueva vida en la ausencia del ser querido. Bueno, pues vamos a ver cómo los niños ven el duelo y vamos a ver más adelante cómo podemos hacerle un homenaje a la persona que se fue. Vamos a hablar de los tipos de duelos que existen y cómo poder nosotros ayudar en estos duelos en donde el ciclo no se está cerrando, donde las personas no vieron a sus seres queridos sepultarlos. Algunos entraron a una clínica y ya no los vieron salir porque los incineraron, los cremaron, ya no vieron pues el proceso y ya no pudieron recibir el acompañamiento, el abrazo propio que requiere el acompañamiento dentro del duelo. Bueno, pues va a estar muy interesante este curso y yo me voy a despedir en este momento y nos vamos a ver en la próxima oportunidad. Pueden preguntar a mi número de teléfono aquí mismo en el grupo. Yo estoy a sus órdenes. Cualquier pregunta que ustedes tengan, participación al respecto, pues con gusto lo veremos en la próxima oportunidad. Que Dios les bendiga y nos vemos en la siguiente sesión tanatológica. Saludos y bendiciones.